Hello, everyone. Un saludo con todos. Last time we spoke about the story of the healing of the daughter of Jairus, the ruler of the synagogue. La vez pasada estábamos hablando sobre la historia de cómo fue sanada la hija del jefe de la Now, sinagoga. Jesus was going to the house of Jairus, Ahora bien, mientras Jesús iba camino a la casa de Jairo, a woman who had an issue of blood for 12 years touched the garment of una mujer que Jesus. había padecido flujo de sangre durante 12 años tocó el borde del manto de Jesús. And when this woman who had been sick for 12 years touched the garment of Jesus, Y she was aquella healed. mujer al tocar el borde del manto de Jesús sanó su enfermedad. Jesus turned around and he looked around and he said, Entonces Jesús se volvió hacia donde estaba la mujer y "Who dijo, touched my clothes?" ¿quién tocó mi manto? The disciples said, "There's so many people here." Los discípulos dijeron, con tanta gente empujando cualquiera puede But tocar el Jesus said, "Somebody borde. touched me." Pero Jesús dijo, no. Then the woman came forward and gave her testimony. Entonces aquella mujer vino y comenzó a contar todo She su talked about testimonio. how she got the sickness of the issue of blood and how the hospitals could not heal her, and a lot of time passed. Contó de cuando empezó su flujo de sangre, qué hospitales fue, cómo se sanó y pasó el And tiempo. Jairus is thinking, "My daughter is dying. We need to hurry, but this woman is delaying us." Mientras tanto, Jairo pensaba, mi hija es a punto de morir, tenemos que ir rápido y ahora parece esa mujer causa This woman demora. was healed of her disease. Mientras aquella mujer recibió sanidad de su enfermedad, But the people from the Jairus' house, llegaron personas de la casa de Jairo they said, "Why trouble the master any y further? dijeron, ¿para qué molestas más al Your maestro? daughter is dead." Tu hija ya murió. That was what they said. Eso fue lo que le dijeron. Matthew didn't write about this in detail. Mateo no registra esa parte con muchos But in the detalles, books of Mark and Luke, it records about this in greater detail. pero Marcos y Lucas sí registran esa parte con mucho más detalle. And Jesus spoke these words to Jairus. Entonces Jesús le dijo algo a Jairo. Be not afraid, only believe. No temas, cree solamente. Now Jairus heard two different messages. Ahora Jairo está escuchando dos mensajes diferentes. One was, your daughter is dead. Uno era tu hija muerto. Since your daughter is dead now, even though Jesus comes, it's useless. Ahora que tu hija murió, aunque Jesús venga, ya no servirá Why de do you nada. trouble the master any further? ¿Por qué seguir molestando al maestro? Your daughter is Tu dead. hija ya murió. He heard the hopeless news. Entonces un mensaje completamente If desesperador Jairus escuchó. accepted those words into his heart, Si Jairo aceptaba esas palabras en su corazón, then something would happen inside of him. ¿qué iba a suceder dentro de él? In Jairus' heart, his daughter truly becomes dead. En el corazón de Jairo, su hija moriría completamente. He would have sadness Venía tristeza, and despair. venía dolor and pain. y una profunda angustia. He would be tormented. Una profunda angustia. But what Jesus said to him was, Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? be not afraid, only believe. No temas, cree If solamente. Jairus accepted those words, Ahora, si Jairo aceptaba esas palabras, Jesus told me not to fear, but only believe. Jesús dijo que no temas, sino que solamente And if I crea. believe, Jesus will solve everything. Entonces, si creo, Jesús resolverá todo. If that was what Jesus said, then my daughter will Si live. Jesús habló así, mi hija seguramente vivirá. These two different words formed two completely different hearts within Jairus. Esas dos palabras formaban dos corazones completamente diferentes en Jairo. Why troublest thou the master any further? Thy daughter ¿Para is qué dead. molestas al maestro? Tu hija ya murió. From the moment those words entered Jairus' heart, his heart became filled with sorrow, despair, and Desde el pain. momento en que esas palabras entran por sus oídos y llegan al corazón, causan tristeza y desesperación. But on the other hand, if he accepts the words, be not afraid, only Pero si al believe, contrario acepta la palabra, no temas, cree hope solamente. would arise in Jairus' heart, Nace esperanza en su and joy corazón. and faith would arise that his daughter would recover. Nace gozo pensando que su hija sanaría y nace fe. So everyone, inside of our spiritual life, Por eso, hermanos, siempre en nuestra vida two espiritual different hearts are always fighting inside of us. hay dos voces peleando por entrar en nuestro corazón. In the beginning, there was Adam and Eve in Eden. Al principio, cuando Adán y Eva estaban en el huerto They del Edén, heard two different voices. escucharon dos voces diferentes. God said, in the day thou eatest thereof, thou shalt surely die. Dios dijo, el día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente But the morirás. serpent said, you will not surely die. Pero la serpiente dijo, no For God morirás. knows in the day that you eat of, your eyes will be open, you will be as gods, knowing good and evil. El día que comas de él, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, sabiendo el bien y del mal.
Two complete different voices entered Adam's ears. Dos voces totalmente diferentes entraron en los oídos de Adán. Now, which one does Adam choose? Entonces, ¿cuál de los dos escogió a Adán? To select one, what it means is Decir escoger una también significa he can say, I choose the word of God. escogí la palabra de Dios, But that does not simply mean that. pero dicho de manera más exacta, It means I believe in the word of God more than the word of Satan. significa creí más en la palabra de Dios que en la palabra de Satanás. It's selecting the word of God because you believe it more than the word of Satan. Porque creyó más en la palabra de Dios que en la de Satanás, habría escogido la palabra de Dios. But sadly, Adam Pero tristemente, Adán believed the serpent's words more than God's words. creyó más en la palabra de la serpiente que en la palabra de Dios. From that moment, the serpent's words entered Adam's heart. Desde ese momento, la palabra de la serpiente entró en el corazón de Adán. The serpent's words began to lead Y la Adam. palabra de la serpiente comenzó a The guiarlo. serpent's words led Adam to the tree of the knowledge of good and La evil. palabra de la serpiente llevó a Adán hacia el árbol del conocimiento del bien y del Adam mal. looked at the fruit of the tree. Adán miró el fruto de ese árbol. It looked good for food Se veía muy apetecible, and desirable to make one wise. muy deseable para alcanzar sabiduría, It looked pleasant to the eyes and desirable for wisdom. atractivo para comer, agradable a la vista y codiciable para hacerlo sabio. Simply speaking, when he looked at the fruit of good and evil, Dicho sencillamente, al ver ese fruto, it stirred up such a desire that he felt he could not resist eating it. surgió en él un impulso tan fuerte que sentía que no podía resistirse a When many people comerlo. look at sin and choose to sin, Así también cuando muchas personas ven el pecado y lo they do not eligen, simply choose to sin, no es simplemente que escogen pecar, but temptation arises in their hearts, making them think sin will make them happier, better, and more fulfilled. sino que dentro del corazón nace la tentación de pensar que si pecan se sentirán mejores, serán felices y les irá Many bien. people living in this world today, Hoy en día muchas personas que viven en esta tierra which side do they choose? escogen un lado o otro. In other words, Dicho en otra manera, which side will they believe? significa a cuál de las dos voces Had creen. Adam and Eve believed in Si God, Adán hubiera creído en Dios, he would have chosen God's word. habría escogido la palabra de Dios. But because Adam did not believe God and believed the serpent, Pero como no creyó en Dios y creyó en la palabra de la he serpiente, chose the serpent's words. terminó escogiendo la palabra de la serpiente. And because Adam chose the serpent's Ahora, words, cuando Adán escogió la palabra de la those serpiente, words entered Adam's heart la palabra de la serpiente entró en el corazón de and Adán created new thoughts within him. y produjo dentro de él una nueva manera de Adam had pensar. not even thought about eating the fruit of good and Antes evil. Adán ni siquiera pensaba en comer el árbol del conocimiento del But bien y del when the mal. words entered him, Pero cuando escuchó esa he palabra, dragged Adam towards the fruit of the tree of good and evil. esa palabra lo arrastró hasta el árbol del conocimiento del bien y del mal. Those words caused him to look at the fruit. Esa palabra hizo que mirara el fruto de ese And when he árbol. looked at the fruit, it appeared good for food, pleasant to the eyes, and desirable to make one wise. Y al mirarlo en su corazón nació la idea que era apetecible para comer, agradable y listo para tener This is sabiduría. how mankind fell into sin. De esa manera la humanidad cayó en pecado. Adam ate the fruit of good and evil. Adán comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y del So did mal. Adam become like God? ¿Se volvió Adán como Dios? No, he did not. No, no se Now volvió. God gives us a second opportunity to choose. Ahora Dios nos da una segunda oportunidad para escoger. First, our forefather Adam was given the chance to choose between God's word and the serpent's word. La primera vez Dios le dio a nuestros antepasados Adán la oportunidad de escoger entre la palabra de Dios o la Adam serpiente. chose the serpent's word. Y Adán escogió la palabra de la He serpiente. rejected God's word. Rechazó la palabra de Dios. From then on, sin entered mankind and began to lead. Desde ese humanity. momento el pecado entró en el ser humano y comenzó a arrastrarlo. Adam had Cain and Abel. Adán tuvo a Caín y a Abel. There, Adam discovered something shocking. Allí Adán descubrió algo que lo dejó Cain asombrado. killed his brother Abel. Caín mató a su hermano Abel. Where did this such murderous heart come from? ¿De dónde vino ese corazón capaz de We didn't matar? have this before. ¿Eso no estaba dentro de nosotros antes? Where did the heart to kill his brother come from? ¿De dónde salió ese corazón que mata a su propio hermano? Adam had selected the serpent's word. Vino porque Adán escogió la palabra de la serpiente. That's where that heart came De from. allí vino ese corazón. From then on, mankind had to suffer, Desde entonces el ser humano quedó bajo Fall into sufrimiento, despair, bajo desesperación, be cursed, bajo maldición and face y bajo destruction. destrucción.
But there is something in the Bible that deeply moves my Pero heart. hermanos, hay algo en esta Biblia que realmente conmueve profundamente mi You must corazón. be cursed. Tú debes recibir You maldición. must be destroyed. Debes perecer. You must go to eternal hell. Debes ir al infierno eterno. That is what should happen to Eso es lo que us. justamente merecíamos. But God gave us another opportunity to choose differently from Adam. Pero Dios nos dio otra vez la oportunidad de escoger como se la dio a Adán. Listen carefully. Escucha bien. Adam chose the serpent's word instead of God's word. Adán no escogió mi palabra, escoge la palabra de la serpiente. Because of that, mankind was cursed. Por eso el hombre recibió maldición y destrucción. But I will give you another opportunity. Ahora yo volveré a darte una oportunidad. I will give you another chance. Will you listen to Satan's voice or will you receive God's word? Te daré otra oportunidad. ¿Escucharás la voz de Satanás o recibirás la palabra de Dios? God is giving us that opportunity again Dios nos está dando nuevamente esa during the oportunidad. time of Noah's flood. Llegó el tiempo del diluvio de God gave Noé. mankind another opportunity. Dios volvió a darle una oportunidad a la humanidad. Because of Adam's sin, you will be destroyed. Por el pecado de Adán, ustedes deben But perecer. I will give you another chance to choose. Pero les daré una vez una oportunidad para Will you escoger. listen to the voice of Satan that's arising within you? ¿Escucharás la voz de Satanás que surge dentro de Or will you ti? cast away those thoughts and receive my word? ¿O abandonarás ese pensamiento para recibir mi palabra? I'll give another chance. So if you want salvation, you could be saved. And if you want destruction, you could perish. Te daré otra oportunidad. Si quieres salvación, podrás recibirla. Si quieres destrucción, podrás Adam escogerla rejected the word también. of God and was cursed. Adán rechazó la palabra de Dios y And recibió that curse came maldición. upon you. Esa maldición vino también a You too ustedes. should be cursed. Ustedes también reciben la But I will maldición. give you one more opportunity. Pero te daré una oportunidad más, Just dice as Dios. Adam rejected God's word and listened to Satan, Así como Adán rechazó la palabra de Dios y escuchó a Satanás, if you also refuse my voice and listen to Satan's voice, si ustedes tampoco escuchan mi voz y escuchan la voz de you will Satanás, perish. perecerán. But on the other hand, Pero por el contrario, if you si tú cast away the voice of Satan rechazas la voz de Satanás que está dentro de and ti accept the word of God, y recibes mi palabra, you will not perish. no perecerás. You will be saved. Recibirás You will salvación. receive the grace of God. Recibirás la gracia de Dios. Then God declared through Noah that he would judge the world with water. Entonces Dios anunció por medio de Noé que juzgaría este mundo We con know that agua. destruction came because of the sin of Adam. Sabemos que la destrucción vino por el pecado de nuestro antepasado Adán. Satan makes people forget about that. Just forget about it. Satanás hace que pensamientos tan profundos pasen de largo como si no tuvieran But everyone, importancia. if we deeply reflect upon how Adam ate the fruit of good and evil and followed Pero Satan, hermanos, al pensar con el dolor como Adán comió del fruto del bien y del mal, if I follow my thoughts instead of the word of God, I'll be destroyed like uno llega a Adam. pensar, si yo también sigo mis pensamientos, voy a I've perecer. been following my own thoughts, and this is going to destroy me like Yo también Adam. siguiendo los pensamientos que nacen dentro de mí, he caminado hacia I'm so destrucción. thankful to God who is giving us this opportunity. Qué agradecido debemos estar con Dios por darnos otra I'm so oportunidad. thankful. Verdaderamente soy I'm agradecido. not going to listen to Satan anymore. Ahora yo no escucharé la voz de Satanás. I'm going to accept the word of God. Recibiré la voz de Dios. So Noah decided to accept the word of God. Por eso Noé decidió recibir la palabra de Dios. God told Noah that he's going to destroy the world with Dios a le dijo flood. a Noé, juzgaré este mundo con agua. And Noah accepted those words exactly Y Noé so. recibió esta palabra tal como era. In God's heart, there was certainly a flood and judgment. En el corazón de Dios había claramente un diluvio y un juicio. When Noah accepted that Y word, cuando Noé recibió esa the palabra, flood and judgment became real in Noah's heart as también en well. el corazón de Noé quedó claro que vendría un diluvio y un The juicio. flood is coming. Vendrá el diluvio, Judgment is coming. vendrá el juicio. Everyone, we must build the ark. Hijos, tenemos que construir el arca. Father, Padre, why should we build the ark? ¿qué arca vamos a My construir? child, what are you talking about? Hijo, ¿qué estás diciendo? God said he will judge the world with water. Dios dijo que juzgará el mundo con agua. But Father, the pastors and elders, these great people are not building the Padre, ark. otros pastores, ancianos y personas tan respetables no están construyendo Are nada. you going to listen to them or to the voice of God? Entonces, ¿vas a escuchar la voz de esas personas o escuchar la voz de Did Dios? God really say to ¿Es build verdad? it? ¿Dios nos dijo que la construyéramos? Yes, that's what God surely said to me. Sí, Dios claramente me habló así. Do I look like I'm making this up? ¿Acaso tu padre te parece alguien que hablaría locuras? I'm not insane. ¿Te parece un loco? God surely said it. Dios verdaderamente habló. Surely the judgment is coming. Ciertamente viene el juicio. Surely the flood is coming. Ciertamente viene el We diluvio. must build the ark. Tenemos que construir el arca. If not, we'll be destroyed. Si no, pereceremos. Beautiful orchards, Ese hermoso huerto, the ranches, ese campo de the ganado, nice houses, esas buenas all casas, that's going to be swept away by the water. todo eso será arrastrado por el They'll be agua. destroyed. Todo será destruido. That is what Noah said.
Así hablaba Noé. But what about the other people? ¿Y qué hicieron las otras personas? They ignored the word of God. Ignoraron la palabra de Dios They believed their own thoughts more than God's y word. creyeron más en sus pensamientos que en la palabra de Dios. What? Rain. ¿Qué lluvia va a venir? Such a thing has never happened. Hasta ahora nunca ha llovido así. God's a God of love. Dios es un Dios de He's not amor. going to give us a flood. ¿Cómo va a enviar un That's diluvio? nonsense. Eso es un pensamiento absurdo. My pastor said everything is fine. Nuestro pastor dice que no vendrá My lluvia. pastor said there is no flood. Nuestro pastor dice que todo estará My bien. pastor said Jesus is not returning. Nuestro pastor dice que Jesús no volverá. That's what the people listen to. Así es como reciben ese tipo de We palabras. must listen to the sermons Nosotros debemos escuchar la and check the predicación, sermon if it fits with the words of the pero scripture. debemos verificar si esa predicación concuerda con la That's how palabra the de la people of Biblia. Berea lived the spiritual life. Así fue como la fe de la gente de la With iglesia a de sincere Berea. heart, they accepted the word of God. Recibieron la palabra de Dios con un corazón And they dispuesto searched the scriptures and thought on the word. y escudriñaron las escrituras para Oh, comprobarlo. this message agrees with the scripture. Esa palabra sí coincide con la We should listen to escritura. that pastor. Debemos escuchar a ese That pastor. pastor says nice things, but it's different from the Lo que Bible. dice ese pastor suena bien, pero es diferente a la If I Biblia. follow those words, I'll be going against Si God. sigo eso, estaré yendo en contra de Dios. That's how the people of Berea lived the spiritual life. Así vivieron su fe los de Berea. Now, God, Ahora bien, Dios, Adam and Eve rejected the word of God and accepted the Satan's voice, and they were cursed. cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y escucharon la voz de That Satanás, curse recibieron reached all maldición. the way to us. Esa maldición alcanzó hasta The curse nosotros. came upon us as well. La maldición también vino sobre But nosotros. God gave us a certain grace. Pero Dios nos concedió una gracia I will give you maravillosa. another opportunity. Voy a darte una oportunidad The más. first man, Adam, El primer hombre, Adán, ignored the word of God and followed his own thoughts and followed Satan. ignoró la palabra de Dios y siguió sus propios pensamientos, siguiendo los pensamientos que Curse and Satanás le destruction daba. came to him. Recibió maldición y That destrucción. means you too should be cursed and you too should be destroyed. Esa maldición también debería caer sobre ti y tú también And now deberías I ser will give you destruido. another opportunity. Pero yo les daré una oportunidad más. Now, if you will cast away all those voices and believe and accept my word, I will give you salvation. Aunque sea ahora, si dejas todas esas voces y crees en mi palabra, si recibes mi palabra, recibirás la salvación. But if you, like Adam, follow your own thoughts, listen to Satan's voice, and reject the word of God, you'll be Pero cursed. si como Adán sigue sus pensamientos, escucha la voz de Satanás y rechaza la palabra de Dios, recibirás maldición. Everyone, when we read the Bible, we're very thankful. Al leer la Biblia hay algo por lo cual se siente profundamente because God agradecido. loved us so much. Es cuánto nos amó God Dios. allowed people among us to once again follow his word. Dios quiso levantar entre nosotros personas que nuevamente pudieran seguir su God was not palabra. happy to destroy those who Dios believe. no se complacía en destruir a quienes Even creyeran. though they should have been cursed and destroyed, Aunque éramos merecedores de maldición y destrucción, God loved them. Dios los amó. Even now, Aún ahora ustedes, your fathers listen to the voice of Satan instead of God. sus antepasados escucharon la voz de Satanás más que la voz de Dios. No matter how it seems to you, if you believe in my word, Pero sin importar lo que vean ustedes, si creen en mi palabra, I will save you. yo los salvaré. God gave that opportunity to us again. Esa oportunidad nos fue dada otra vez. How precious it is that God has given us such an opportunity. Hermanos, cuán precioso es que se nos haya dado esa It's an oportunidad. amazing opportunity through which we can truly be saved. Es una oportunidad maravillosa para recibir la salvación. Yet people take it so lightly, Pero la gente toma esto a la ligera. do not accurately believe it. No lo cree con exactitud. So what ¿Y happens? qué hace? They follow their thoughts, Sigue sus propios their pensamientos. own ways, Sigue su propio método. reject the word of God, and drift toward the path they prefer. Se opone a la palabra de Dios y termina yéndose por el camino que más le All we gusta. like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own Todos way. nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Instead of going God's way, No fueron por el camino de Dios, they went their own way. sino por su propio Daughter camino. of Jairus, the ruler of synagogue, had died. Ahora bien, la hija del jefe de la sinagoga, Jairo, murió. And now Jesus was giving Jairus an opportunity. Ahora Jesús le dio la oportunidad a Jairo. Will you follow everything you've experienced and seen until now? ¿Vas a seguir todo lo que hasta ahora has experimentado y visto? Or will you follow my word? ¿O vas a seguir mi palabra? So Jairus heard two voices. Así Jairo escuchó dos voces Your daughter diferentes. is dead. Tu hija ha muerto. Why troublest thou the master any ¿Para qué further? seguir molestando al maestro? Jesus, it's too late. Aunque Jesús venga, ya es demasiado It's tarde. impossible. No hay nada que Your hacer. daughter has died. Tu hija murió. It's over. Todo terminó. Those words sounded very powerful to Jairus Esas palabras resonaron con mucha fuerza en el corazón de Jairo, because those words matched what he had always experienced and known. porque eso coincidía con lo que él siempre había conocido He por knows that if his daughter's experiencia. dead, there is no other way.
Él sabía que si su hija moría humanamente ya no But había Jesus solución. spoke. Pero Jesús dijo, Be not afraid, only believe. no temas, cree Be not solamente. afraid, only believe. No temas, cree The solamente. words of Jesus La palabra de Jesús knocked on Jairus' heart with a completely different world. golpeó el corazón de Jairo trayendo un mundo completamente diferente. The question is, will Jairus accept his own judgment in those hopeless words? Entonces la cuestión era, ¿aceptará Jairo sus pensamientos, su juicio y las palabras de Or desesperanza? will he accept the word of God? ¿O aceptará la palabra de Dios? That decision would determine everything for his family. Con esa elección se determinaba todo el destino de esa familia. And Jairus accepted the words of Y Jesus. Jairo recibió la palabra de Jesús. Be not afraid, only believe. Recibió en su corazón, no temas, He cree received solamente. the words of Jesus into his Recibió heart. la palabra de Jesús en su corazón He brought Jesus to his house. y llevó Jesús a su casa. As they entered the house, there was loud weeping and Apenas entró a la wailing. casa comenzó a escucharse un fuerte His llanto. wife ran to him, grabbed him, and wept. Su esposa corrió hacia él, lo abrazó y lloró desconsoladamente. Jesus spoke. Entonces Jesús dijo, The child is not dead, but sleeping. esta niña no está muerta, está dormida. To human ears, it sounds like nonsense. Humanamente hablando, parecería algo totalmente absurdo. How could Jesus say such a thing? ¿Cómo Jesús podría decir algo así? People began murmuring. La gente empezó a We murmurar. clearly saw that the girl died. Nosotros vimos claramente que la niña Her murió. heart stopped beating. Su corazón dejó de latir, She's not breathing. dejó de respirar. Her flesh is cold. Su cuerpo empezó a Her enfriarse body is stiff. y comenzó a endurecerse. He says that she's not Y dicen dead. que no murió, He says she's que está sleeping. dormida. Nonsense. Eso no tiene sentido. This is absurd. Es una locura. That's right, everyone. Así es, hermanos. God's word and our thoughts are not the same. La palabra de Dios y nuestros pensamientos no son The iguales. Lord has said, El Señor dijo, my thoughts are not your thoughts. mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Neither are your ways my ways. ni vuestros caminos mis For caminos. as heavens are higher than the earth, Porque así como los cielos son más altos que la tierra, so are my ways higher than your ways. así mis caminos son más altos que vuestros caminos. So, will we follow our own experiences, knowledge, methods, and thoughts? Ahora la cuestión es seguir nuestra experiencia, conocimiento, nuestro método y pensamiento. So, will we throw away the things that fit us, that we're used to, that we understand, that we are accustomed to? And will we accept the words of Jesus, which is unfamiliar to us? And by this, whether we be blessed or whether we be cursed, will be decided. O si dejaremos ese camino cómodo y comprensible y recibiremos la palabra de Jesús y su corazón. De eso depende si recibimos bendición o maldición. During the time of Adam, people listened to Satan more than to God. En tiempos de Adán, el hombre escuchó más a Satanás que a Dios. And even during Noah's flood, many people followed their own thoughts that fit them, and they followed the voice of Satan, and they did not follow the word of God. Y en el tiempo del diluvio de Noé, muchísimas personas siguieron pensamientos humanos y no la palabra de Countless people Dios. perished during Noah's flood. Por eso muchísimas personas perecieron en el diluvio This de was the same Noé. during Sodom and Gomorrah. Lo mismo ocurrió cuando fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Lot spoke to his relatives and sons-in-law. Lot habló a sus familiares cercanos y a sus yernos. Destruction is coming. Viene la Quickly destrucción. run away. Vámonos rápido. Destruction is coming. Viene The destrucción. sons-in-law thought he was joking. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Wow, I guess you think that's really happening. Lo dice de una manera tan convincente. Wow, your acting is really good, like a movie actor. Wow, de verdad actúa como un actor de cine. Wow, you make jokes like they're really real. Hasta las bromas las haces con tanta naturalidad. And they all follow their own thoughts. Todos ellos creyeron en su propio pensamiento. They despise the word of God. Ignoraron la palabra de Dios. And I'm a pastor and I get to meet many people. Yo soy pastor y como pastor conozco a muchísimas I meet personas. so many people. De verdad conozco a muchísimas personas. And when I speak with Y them, cuando hablo con ellas, many people, veo que muchísimas personas they believe their own thoughts far more than the word of creen God. mucho más en sus pensamientos que en la palabra de Dios. They think their own thoughts are much more correct than God's thoughts. Piensa que sus pensamientos son mucho más correctos que los pensamientos de Dios. The more I think about it, the more heartbreaking it is. Cuanto más lo pienso, más doloroso resulta. Therefore, everyone, you must not take the path that the people of the world is taking. Por eso, hermanos, ustedes no deben caminar por el camino que sigue este mundo.
Because the whole world is heading towards Porque ese mundo destruction. entero corre hacia la If you destrucción. follow those thoughts, you too will be Si destroyed. siguen ese pensamiento, ustedes también terminarán en destrucción. Your own knowledge, El conocimiento que ustedes tienen, your own judgment, el juicio que ustedes tienen your own y la experience. experiencia que ustedes tienen, Use them elsewhere. úsenlas en otras cosas. When you come before Pero cuando God, se presentan delante de Dios, you must realize that those things are nothing. deben reconocer que eso no es nada. Do you know that God's judgment is far higher than your wisdom, experience, or judgment? ¿Saben que el juicio de Dios es infinitamente más alto que su sabiduría, experiencia y su No matter how criterio? things appear to you, No importa cómo me parezca a no mí, matter how you feel, no importa cómo yo lo sienta, throw away your own judgment, debo dejar al lado todo mi propio juicio and you must accept the word of God by faith. y recibir la palabra de Dios por fe. Jairus believed Jesus. Jairo creyó en Jesús. People said, Your daughter is dead. La gente decía, tu hija murió, It's over. ya no sirve nada. In his eyes, those words seemed A sus true. ojos esas palabras parecían Those correctas, words seemed right. parecían verdad. She's already dead. Why should Jesus Ya come murió, now? ¿qué podrá hacer Jesús ahora? But he threw away his own judgment and thoughts Pero aún así dejó de lado su juicio y sus pensamientos and believed the words of Jesus. y creyó la palabra de Jesús. He accepted the words of Jesus. Recibió la palabra de Jesús. Right then, God's great and marvelous power was revealed. Y en ese momento se manifestó grande y maravilloso el poder I de want to say it Dios. again. Lo diré una vez más. Even though Adam's descendants should deserve to be cursed and destroyed, Aunque los descendientes de Adán debían recibir maldición y destrucción, God gave us another opportunity. Dios nos dio una oportunidad más. Adam brought destruction and curse by following his own thoughts and listening to the serpent. Adán siguió sus pensamientos, escuchó la voz de la serpiente y trajo destrucción y maldición. If we continue that way, we too are headed for curse and Si destruction. seguimos igual, nuestro destino es maldición y destrucción. Let us not do what Adam did, Pero no hagamos como Adán. but if we throw away our thoughts Si dejamos nuestros pensamientos and accept the word of God, y recibimos la palabra de Dios, Adam's curse is removed from us. Dios nos sacará de la maldición de Adán. God has given us another opportunity to Dios choose. nos dio nuevamente la oportunidad de escoger. Many people are deceived by Satan, Pero muchas personas engañadas por Satanás, and this opportunity to choose again, esta oportunidad de volver a escoger, they throw it away simplemente la desechan and follow their own y thoughts. siguen sus propios pensamientos. Many people, though truly wise ones, Pero entre muchas personas, los verdaderamente sabios, throw away their own thoughts and their own opinions, dejan sus pensamientos, dejan su propia and opinión like Jairus, they accept the word of God. y como Jairo reciben la palabra de Dios. Then they can escape from Adam's curse and destruction. Entonces pueden escapar de la maldición y de la destrucción que vinieron por I Adán. hope this blessing will overflow in all of you. Deseo que esta bendición sobreabunde en todos ustedes. Thank you. Muchas gracias. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.